Sé que Dios es más que suficiente para nosotros, pero yo quiero declarar una palabra en esta mañana. Que así como en esta semana que pasó, Dios me respondió con dos cosas en específico, que venía creyéndolas hace mucho tiempo, así mismo sea sobre ustedes. Gracias por el que hizo el amén. Ese la agarró, ese entiende. Ese entiende y usted sabe lo que nosotros hablamos. Usted vive con nosotros. Usted sabe que yo no. Usted sabe cómo son las cosas, amado. Y ve la manifestación. Calladito, ahí vamos, ahí vamos. ¿Listo? Así que todos los que están ahí conectados en esta mañana, los bendecimos en esta mañana, declaramos esta palabra sobre ustedes, establecemos esta palabra sobre ustedes y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que están ahí conectados, ahí les va a llegar un link a cada uno de ustedes, bendigan a otros para que puedan ser y recibir esta palabra que va a ser soltada. Así que venga, hermana Ana María, vamos a orar. Amado Señor, yo sé y entiendo, Señor, que tú nos hablas a todos nosotros, Señor. Así que te declaro, Señor, en esta mañana, Señor, que tú obrarás a través de tu sierva, Señor, y traerás la palabra específica para los que la necesitan, Señor. Y todos vamos a ser edificados, Señor, a través de esta escritura, Señor, a través de esta palabra que va a ser soltada a través de la boca de tu sierva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Los dejo con la hermana. Bendiciones, hermanos. A impartir lo que el Señor nos ha entregado, amén, y a ser ministrados por su palabra. Escrito está que su palabra trae libertad, amén, así que vamos a ser libres a través de esta palabra. Para los que anotan, esta palabra tiene como título: Avanza con fe, tu pasado Dios lo redimió. Avanza con fe, tu pasado Dios lo redimió. Amén. Amada iglesia del Señor, hoy el Espíritu Santo nos está llamando a todos, los que estamos aquí, los que están conectados, los que se van a conectar. El Espíritu Santo nos está llamando a reflexionar sobre una realidad que marca profundamente la vida de muchos creyentes. ¿Cuál es esa realidad? El peso que tiene el pasado sobre las personas. El peso que tiene el pasado sobre las personas. Amén. Existen personas que, aunque aman a Dios, desean avanzar, anhelan crecer espiritualmente, pero aún así siguen caminando con cadenas invisibles que los ha atado a sus recuerdos. ¿Caminan con qué? Con cadenas invisibles que los ha atado a sus recuerdos, a sus heridas, a sus errores, a sus fracasos y aún a sus antiguas esclavitudes. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que si Dios nos hizo libres, que si ya no somos esclavos, nosotros vivamos en esos recuerdos, en esas heridas, en esos errores y en esos fracasos que pertenecían a esclavitudes antiguas de las cuales el Señor ya nos sacó? El pasado, hermanos, puede convertirse en una prisión. Y esa prisión puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser mental. Cuando nosotros no entendemos el poder redentor de Cristo. O sea que aquí hay una llave. Y es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos caminar entendiendo en todo tiempo ese poder redentor de Cristo que opera en nosotros, que opera en nuestras generaciones y que opera eternamente. Amén. Por eso hoy queremos hablar sobre ese título que dijimos al comienzo. Y es que nosotros debemos avanzar con fe porque nuestro pasado el Señor Jesucristo ya lo redimió. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos encontrar a un Dios Padre que constantemente ha llamado a su pueblo a avanzar, a no retroceder, a no vivir esclavizado por lo que quedó atrás. Estamos llamados ¿a qué? A avanzar,
a no retroceder, a no vivir esclavizados a lo que quedó atrás. Les voy a contar algo. Hace un tiempo, aquí la mayoría saben que yo estoy estudiando, pero hace un tiempo, de tiempo en tiempo, yo tenía un mismo sueño cuando me acostaba a dormir. Y ese sueño era que yo me veía estando en el colegio, pero nunca me graduaba. Y cada vez que yo me despertaba, yo sentía un dolor en mi pecho y una frustración. Y esto nunca se lo había contado a nadie, solo el Señor lo sabe. Y ese sueño se repetía una y otra vez, continuamente. El mismo sueño, y me generaba angustia y vivía esclavizada a eso que estaba atrás, que yo no había culminado. Cuando el pastor Henry me dice: tienes que estudiar, yo recuerdo que estábamos afuera de la casa y él estaba en la moto, y él ahí me miró y me dijo: escoge tu difícil, porque vivir con un salario mínimo es difícil, pero estudiar una carrera también es difícil. Él me dijo: tener un hogar es difícil, ser madre soltera es difícil. Escoge tu difícil, porque en el mundo también es difícil, con Dios también es difícil, pero con Dios tú tienes esperanza y una victoria asegurada. Y cuando él me dijo: escoge tu difícil, yo no dimensionaba lo difícil que iba a ser. Pero cuando yo avanzo hacia lo que el Señor me dice a través del pastor Henry en obediencia, ese sueño que yo venía teniendo continuamente año tras año dejó de existir. Y nunca más yo volví a soñar con eso que me generaba angustia, porque pude salir de esa esclavitud por algo que había quedado atrás inconcluso. Y eso trajo libertad sobre mi vida, y fui sana, y ya no volví a soñar cuando me acostaba lo mismo. Y hoy el Señor quiere ministrarnos a través de 3 verdades fundamentales acerca de cómo el pasado, acerca del pasado y cómo Dios trata con él. Amén. Para los que anotan, el primer punto es el siguiente: anclarse al pasado detiene el progreso. Muchas veces yo tuve pensamientos donde decía: bueno, ¿y si no lo logro? Empecé un semestre, seguí el segundo, quedé embarazada y me retiré. Y a veces venían esos pensamientos y yo decía: ¿y si no lo logro? ¿Y si pasa lo mismo? Pero aquí está: anclarse al pasado detiene el progreso. Y yo no podía seguir anclada al pasado. Y cuando yo iba en esa bicicleta para la universidad, no era fácil, pero en mi cabeza siempre estaban las palabras que el pastor Henry decía, y yo subía con esa bicicleta por esa loma y yo decía: Señor, los días se harán semanas, las semanas se harán meses y los meses se harán años, y no hay retroceso y no hay retirada y no hay rendición para un hijo de Dios. Entonces no me anclé a ese pasado, sino que avancé para que el progreso de lo que Dios tenía en mi vida se pudiera manifestar. Y eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Y cuando yo me enfrenté a esta palabra, yo decía: wow, Señor. Muchas veces uno no entiende cuando le dicen: ve y suelta la palabra. Pero el Señor me decía: tienes autoridad para soltarla, porque lo has conquistado. Y aunque pasan cosas que todavía hay que seguir conquistando y seguir trabajando, nosotros seguimos avanzando porque vemos el brazo poderoso del Señor. Amén. Entonces el anclarse a ese pasado detiene el progreso. El pasado puede convertirse en un ancla que nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. Y uno de los mayores peligros espirituales es vivir mirando constantemente hacia atrás. Es vivir mirando constantemente hacia atrás. Y hay personas, hermanos, que físicamente tú los ves libres, pero emocionalmente siguen en un Egipto. Tremendo, ¿cierto? Y hay creyentes que salieron del mundo, pero el mundo todavía no ha salido completamente de ellos. E Israel salió de Egipto, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero Egipto seguía viviendo dentro de Israel. Recordemos las ollas de Egipto. Vamos a Éxodo 16:3. Amén. Y Éxodo 16:3 dice: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Imagínense.
El pueblo sale de Egipto, es libre, pero seguía mirando hacia atrás diciendo, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Qué impresionante es ver cómo el pueblo comienza a romantizar la esclavitud. Anoche cuando yo estaba sentada y leía eso de romantizar la esclavitud, yo decía, wow, cuántas veces yo lo hice. Cuántas veces uno olvida los látigos, el dolor, la opresión, las cadenas, y comienza uno a recordar solamente esas ollas de carne. Así operan muchas veces la carne, así opera muchas veces el enemigo. Nos hace olvidar el dolor del pecado y nos hace recordar solamente los placeres temporales que habían en Egipto. El pasado tiene, hermanos, la capacidad de distorsionar la memoria cuando el corazón no ha sido completamente sanado por Dios. Cuando nuestro corazón no ha sido sanado por el Señor y nosotros continuamente vivimos en el pasado, ese pasado va a distorsionar nuestra memoria. Israel lo vivió. Israel estaba caminando hacia esa libertad que el Señor ya les había entregado, pero emocionalmente ellos querían regresar a esa esclavitud. Y aquí hay una palabra profética para alguien, aquí hay una palabra profética para mí, para todos nosotros, para los que están allí conectados, para los que se van a conectar. Y esa palabra es que nosotros no debemos permitir que la nostalgia por tu antiguo estilo de vida te haga despreciar el propósito glorioso que Dios tiene preparado para ti. Yo anoche leía esto y yo decía, Señor, ¿cuántas veces uno ha añorado el pasado, aún el pasado habiendo sido terrible? Y uno ha romantizado eso y con esa nostalgia ha querido volver a ese antiguo estilo de vida, despreciando ese propósito glorioso que tú tienes para nosotros hacia adelante. Amén. Hay temporadas, hermanos, donde el desierto parece duro. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Pero aún en el desierto, bajo la dirección de Dios, es mejor que las comodidades de Egipto sin su presencia. Es ahí donde usted tiene que levantarse en fe en esta semana y decir, Señor, no importa el desierto, no importa el proceso, no importa que sea duro, Señor, yo prefiero estar bajo tu dirección, yo prefiero tener tu presencia que no las comodidades de Egipto. Esa fue la mentalidad que tenía José, esa fue la mentalidad que tenía Moisés. Él dijo, ¿de qué me sirve estar aquí disfrutando los placeres que da Egipto, que da Faraón y mi pueblo allá? Y aunque pasó procesos este varón de Dios, él dejó su pasado atrás y él siguió mirando el propósito eterno que importa más y tiene más peso que cualquier comodidad. Amén. El problema no era solamente que Israel recordara a Egipto. Ese no era el único problema. El problema era que Israel, aun viendo el brazo poderoso del Señor, comenzó a desconfiar del Dios que los había sacado con mano poderosa. Ese fue el problema. Cuando una persona, hermanos, vive atrapada en el pasado, pierde la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo en el presente. Y yo sé que yo no fui la única que recibí el mensaje, pero nosotros hace unos días recibimos un mensaje de lo que Dios iba a hacer en estos 90 días. Y el Señor decía que en estos 90 días venía un espíritu de entendimiento sobre nosotros para que saliéramos del problema, fuéramos llevados a las alturas y empezáramos a ver la solución. Amén. Y una persona que vive en el pasado vive continuamente en el problema y no puede ver la solución. Pero el Señor desató una palabra sobre nosotros y nosotros caminamos en ella, y es que tenemos un espíritu de entendimiento que nos lleva a las alturas y que nos hace ver la solución y no el problema, que nos saca del pasado y que nos introduce en el aquí y en el ahora de lo que Dios ya estableció sobre nosotros como su iglesia. Amén. Hay algo que Pablo nos advierte,
Y eso que el apóstol Pablo nos advierte está escrito en Primera de Corintios 10, del 5 al 6 y el 11. Anoten ahí. El apóstol Pablo utiliza una historia de Israel, ¿verdad? Pero esta historia el apóstol la utiliza como una advertencia a su iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Su iglesia, ¿verdad? Israel cayó por su incredulidad, por su murmuración, por su idolatría y por su desobediencia. ¿Por qué cayó Israel? Por su incredulidad, por su murmuración, por su idolatría y por su desobediencia. Y Pablo nos recuerda que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque una generación entera salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Y hay creyentes que vienen a la iglesia, pero todavía añoran espiritualmente las ollas del mundo. Pero hoy, amados hermanos, el Espíritu Santo nos está llamando a avanzar. ¿A qué nos está llamando el Espíritu Santo? A avanzar. Yo digo amén a esa palabra. Un ejemplo claro que podemos ver es la esposa de Lot, como está en Génesis 19, del 17 al 26. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse, corran. No miren hacia atrás, ni se detengan en el valle, huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario, serán destruidos. Tremendo, ¿no? O sea que el mirar al pasado puede traer destrucción sobre tu vida. Y nosotros no podemos ser tan egoístas de creer que solo somos destruidos nosotros. Hay generaciones en fuego. Y toda decisión que nosotros tomamos, aún con nuestro pensamiento de tener nuestra mente en el pasado, no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a nuestras generaciones. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Ella miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Ella salió de Sodoma físicamente, pero su corazón permanecía allá. Aunque estaba fuera de Sodoma, Sodoma todavía estaba dentro de ella. Y aquí, hermanos, hay una revelación profética muy poderosa. Aquello que nosotros seguimos mirando terminará teniendo poder sobre nosotros. Y hace unos meses la palabra fue las manos en el arado y los ojos en el reino. Y aquí el Señor hoy nos está hablando que que aquello que nosotros seguimos mirando terminará teniendo poder sobre ti. ¿Qué vamos a estar mirando? ¿Ese pasado de esclavitud o el reino que tenemos delante de nosotros? Por eso Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. La esposa de Lot no murió por mirar solamente con los ojos físicos. Ella murió porque su corazón seguía conectado con aquello de lo que Dios la estaba sacando. Eso es tremendo, o sea, no era ese acto físico en sí. Ustedes saben y yo sé también que lo físico es producto de algo interno, de algo espiritual. Y dice que ella murió porque su corazón seguía conectado con aquello de lo que Dios la estaba sacando. ¿Cuántas veces la libertad ya está? La libertad ya se manifestó, pero nosotros seguimos conectados a aquello de lo que Dios ya nos sacó. Por eso la puerta está abierta. La decisión es nuestra. Es nuestra. Y hay personas que Dios quiere llevar a una nueva dimensión espiritual, pero esas personas siguen mirando continuamente esas relaciones pasadas, esas heridas pasadas, esos pecados pasados, esos fracasos pasados, esas temporadas pasadas. Ya pasó, ya no está. Lo que está aquí es el ahora de Dios. Amén. Y mientras nosotros miremos atrás, nos paralizaremos espiritualmente. ¿Qué hace el mirar atrás? Trae una parálisis espiritual. Y la estatua de sal
representa a alguien que se ha detenido en medio del proceso. El proceso no es para que nos detengamos. El proceso no es para que nos quedemos ahí llorando ni sufriendo. El proceso es para que en medio de ese proceso y en medio de ese fuego, nosotros no solamente miremos el brazo poderoso de Dios actuando a nuestro favor, sino que toda impureza y todo aquello que no viene de Dios que está en nosotros sea quitado, para que podamos reflejar al Cristo. Amén. Eso que acabo de decir lo va a aprender en el discipulado. Entonces, sigamos, hermanos. Esa estatua de sal, como les decía, representa a alguien que se ha detenido en medio del proceso. Pero hoy Dios, en este día, nos está diciendo a todos: no te detengas mirando lo que ya dejé atrás. Así que esta semana nosotros vamos a empezar a caminar diciendo, decretando en cada momento que no nos vamos a detener mirando lo que ya se dejó atrás. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya redimió nuestro pasado. Dios ya redimió tu pasado. Amén. Miqueas 7:19 declara algo. Él dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y es tremendo que si ni siquiera Dios está mirando nuestros pecados, nuestro pasado, porque nosotros lo estamos haciendo. Si se supone que nosotros somos el reflejo de Cristo, y yo nunca he visto a Cristo mirando el pasado, la palabra de Dios dice que Cristo miraba al Padre, y que todo lo que Cristo decía y hacía era lo que miraba hacer al Padre. Eso me lleva a entender que la mente de Cristo estaba en el Padre. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nosotros tenemos que entender que nuestra mente debe estar en el Padre, en lo nuevo que Él está haciendo en el aquí y en el ahora. Amén. Cuando Dios nos perdona, hermanos, Él no archiva el pecado. En un archivador tú puedes regresar y revisar continuamente, ¿verdad? Pero eso no enseña la palabra. La palabra enseña es que cuando Dios nos perdona, Él lo sepulta. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente perdonó nuestros pecados, Él también redimió nuestra historia. Él redimió la historia de tu casa, Él redimió la historia de tus hijos, Él redimió la historia de tus generaciones. Amén. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:13-14. Esto es tremendo, a mí me encanta esta palabra. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Lo voy a volver a leer. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo entendió algo poderoso, hermanos. Y usted se preguntará: ¿qué fue lo que el apóstol Pablo entendió? Él entendió que quien vive mirando atrás jamás correrá correctamente hacia adelante. Eso a mí me impactó. Quien vive mirando atrás jamás correrá correctamente hacia adelante. La batalla, hermanos, comienza en la mente. Por eso el Señor dice que de toda cosa guardada nosotros debemos guardar nuestro corazón. Y nosotros hemos aprendido que el corazón tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Amén. Por eso Filipenses 4:8 dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y es ahí donde uno se pregunta: ¿estar mirando lo que pasó y la esclavitud es digno de alabanza? No. ¿Qué quiere el enemigo? Alimentar nuestra mente con culpa, con condenación, con vergüenza, con fracaso, con derrota.
Pero el Espíritu Santo quiere llenar nuestra mente con verdad, con esperanza y con propósito. Así que te damos gracias, Señor, porque hoy caminamos en esta verdad de que tú llenas nuestra mente con verdad, con esperanza y con propósito. Amén. Porque el carácter y la conducta comienza en la mente. El carácter y la conducta comienza en la mente. Punto 2. El pasado de gloria fortalece nuestra fe. Wow. El pasado de gloria fortalece nuestra fe. Recordar las obras de Dios no es retroceder, sino avivar la esperanza. Amén. Hay una diferencia, hermanos, entre vivir atrapado en el pasado y entre recordar las maravillas de Dios para que nuestra fe se fortalezca aún más. Amén. Hasta recupera esa esperanza, y en el Salmo 77 del 11 al 12 él dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos, pensaré en todo lo que él ha hecho. Asa en ese momento que escribe esto estaba angustiado, estaba abatido, estaba quebrantado, pero algo ocurrió. Él comenzó a recordar lo que Dios había hecho. Y cuando tú recuerdas continuamente lo que Dios ha hecho, tú activas eso que Dios ya hizo, porque Él no deja de ser. Y Él continuamente está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Hay recuerdos que enferman el alma, pero también hay recuerdos santos que fortalecen el espíritu. Amén. Recordar cómo Dios te levantó, cómo te sanó, cómo te proveyó, cómo abrió puertas, cómo te sostuvo, cómo te restauró. Eso puede convertirse en un combustible espiritual para que podamos seguir avanzando. Por eso el Señor siempre está pendiente de nuestros pensamientos, porque esos pensamientos que nosotros tenemos determinan el rumbo de nuestra vida. Porque esos pensamientos que tú repites una y otra vez en tu mente se van a convertir en una acción. Así que si continuamente tú estás pensando en lo que Dios hizo, tú estás alineando tu mente, tú estás alineado, tu espíritu está alineado, pero es ahí donde todo tu ser entra en un alineamiento espíritu, alma y cuerpo, para que tú seas uno con el Hijo, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Los cielos se manifiesten abiertos a tu favor y las obras que el Padre hizo desciendan y se manifiesten en tu vida. Amén. Porque el Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy. Él es inmutable. Amén. Vamos a Filipenses 1:6. Clara, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si Dios comenzó contigo, si Dios comenzó contigo, si Dios comenzó contigo, si Dios comenzó contigo, Él perfeccionará esa obra, Él la terminará, pero no solo contigo, sino también con tus generaciones. Amén. Porque el infierno no podrá detener aquello que Dios decidió completar. Amén. El infierno no podrá detener aquello que Dios decidió completar. Amén. Amén. El testimonio de Pablo. Vamos a hablar un poco del testimonio de Pablo. Amén. Vamos a 1 de Timoteo 1 del 12 al 17. Amén. Y Pablo habla allí de su pasado. Y es tremendo porque él dice: yo, que antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Pablo no negaba quién había sido, pero tampoco vivía condenado por ello. Él entendía el poder de la gracia. Por eso él decía que el Señor le decía una y otra vez: bástate mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Porque cuando somos débiles, Él se fortalece en nosotros. Pero ser débil para que su fortaleza hacia nosotros no es estar pensando en el pasado.
Es aprender a depender del Padre, abandonar nuestro propio esfuerzo y confiar en que Él hará. Amén. Él utilizaba su pasado para exaltar la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros continuamente vemos en la palabra. Vemos a un apóstol, al apóstol Pablo, que él usa su pasado para exaltar la gracia de Dios, porque él entendía algo poderoso. ¿Y qué entendía el apóstol Pablo? Él entendía que el pasado redimido se convierte en evidencia de la misericordia divina. Amén. El pasado redimido se convierte en evidencia de la misericordia divina. Amén. El apóstol Pablo antes, ¿qué hacía? Él perseguía a cristianos, pero luego él viene a predicar a Cristo. Amén. Y antes él destruía iglesias, pero ahora él fue enviado a edificarlas. Amén. Antes respiraba amenazas, ahora respiraba el evangelio. Amén. Eso es lo que hace la gracia que nuestro Señor Jesucristo vino y nos entregó. Amén. Y hoy Dios sigue transformando perseguidores en predicadores, adictos en adoradores, quebrantados en restauradores y cautivos en instrumentos de gloria. Amén. Así que nosotros debemos entender que tenemos que dejar de estar mirando el pasado. Lo que pasó ya pasó. Y aunque estábamos cautivos, ahora somos instrumentos de la gloria de Dios. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia, somos su esposa. Amén. Primera de Corintios 15:10. Vamos a ir a Primera de Corintios 15:10, hermanos. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo siga ministrándonos. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabía que él no había llegado a donde estaba por un mérito humano. No era por sus fuerzas. Todo había sido de la gracia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere recordar que nuestro pasado no tiene la última palabra. La gracia de Dios sí la tiene. Así que si quiere venir el pasado a tu mente, tú te vas a levantar firme en la autoridad del Cristo y le vas a decir: pasado, tú no tienes la última palabra. La gracia de Dios sí la tiene. Amén. Porque nosotros somos nuevas criaturas. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Amén. Segunda de Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. No dice que algunas son hechas nuevas. Aquí la palabra está diciendo que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Cristo no vino a reparar parcialmente nuestra vida. Él vino a hacernos una nueva creación. Amén. 3. El Dios del pasado está en el presente. El Dios del pasado está en el presente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestros nietos, el Dios de las generaciones de la tierra está en el presente, en un presente continuo. Amén. Dios no es solamente un recuerdo histórico. Él es una presencia viva y activa en nosotros. Él es una presencia viva y activa en nosotros. Amén. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó Jericó, que cerró las bocas de los leones, que levantó muertos, que multiplicó los panes, los peces, que sanó los enfermos, está hoy aquí.
Pero Él no está simplemente en un lugar físico. Él está en nosotros porque Él decidió hacer de nosotros su morada. Él decidió hacer de nosotros su tabernáculo. Amén. O sea que ese poder que da vida se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Amén. Por eso Él dijo: yo estoy con vosotros. Jesús dijo en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dijo estuve. La palabra dice que Él dice estoy. Él sigue presente, Él sigue obrando, Él sigue manifestándose, Él sigue moviéndose en nosotros. Él nos seguirá sanando, Él seguirá restaurando, Él seguirá libertando. Amén. No podemos vivir de reliquias espirituales. Hay creyentes, hermanos, que viven solamente contando lo que Dios ya hizo hace años. Uno muchas veces es así. Uno se sienta en una mesa y empieza a contar lo que Dios ya hizo hace años. Pero la palabra de Dios dice que hay un pan diario. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, Él dijo: Señor, danos el pan diario. ¿Cómo podemos estar hablando continuamente de lo que Dios ya hizo atrás y cerrando nuestros ojos a lo que Dios está haciendo delante de nosotros? Debemos abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos a lo que Dios está haciendo en el aquí y en el ahora. Aún los cielos, aún el firmamento, aún la creación está atenta, manifestando lo que Dios está hablando y está haciendo aquí y ahora. Amén. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos únicamente de memorias espirituales. Dios no quiere que nosotros vivamos solamente de memorias espirituales. Él quiere que tengamos encuentros frescos. Él quiere derramar un maná nuevo cada mañana. Amén. El problema de muchos no es que Dios dejó de hablar, es que dejaron de buscar su voz fresca. Emmanuel, Dios con nosotros en el desierto. Emmanuel, Dios con nosotros en el desierto. Él está en la prueba, Él está en la espera, Él está. Amén. Él está en la lucha, Él está ahí con nosotros. Emmanuel no es solamente un nombre, es una realidad espiritual a la cual nosotros estamos llamados a manifestar. Que Él está en nosotros en cada área, en cada situación, en cada proceso. Dios está con nosotros. Y hoy el Señor quiere recordarnos que no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Él es nuestro Padre. Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros, manifestando su gloria, manifestando su poder. Amén. Conclusión, hermanos. El Señor no nos llamó a vivir encadenados a un pasado. ¿Por qué vamos a estar viviendo en un pasado del cual el Señor ya nos hizo libres? Eso lo que hace es estancarnos. No nos permite ver lo que está por delante. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos dice: no te detengas. No te detengas, no te detengas en lo que fuiste. No te detengas en lo que fuiste. No te detengas en lo que fuiste. Camina en lo que Dios está haciendo contigo ahora. Camina en lo que Dios está haciendo contigo ahora, en lo que Dios está haciendo con tu casa, en lo que Dios está haciendo con tus hijos, en lo que está Dios haciendo con su iglesia. Amén. No vivas solamente de recuerdos. Busca encuentros frescos con su presencia. Amén. No solo recuerdes lo que Dios ya hizo. Cree también en lo que Dios está por hacer. Amén. Isaías 43:18:1 dice:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Y esta palabra el Señor ya no la había entregado. Ya no la había entregado, Isaías 43, 18, 1. Y el Señor nos dijo que iba a hacer algo nuevo y que lo que estaba seco iba a comenzar a reverdecer, que nos daba entendimiento para ver la solución, que lo que nos tomaba 2 años ahora lo íbamos a lograr en 2 meses. Yo todos los días me levanto creyendo en esa palabra y no voy a aceptar menos, porque ya no viviré en el pasado, sino que viviré en lo que Dios ya determinó y en lo que Dios está haciendo en el aquí y en el ahora. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Los bendigo. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes como lo fue para mí. Los dejo con el pastor Henry. Esa palabra. La bendigo, amada. Yo creo que este tiempo ha sido, no, tómese la hermana, dele. Es un tiempo muy especial para lo que Dios está haciendo, amén. Yo con Ana María tengo que ser cuidadoso con lo que le suelto, porque yo le suelto algo y ella a las 2 horas ya lo está haciendo. En serio. Yo digo, yo le suelto algo y ella a las 2 horas ya está haciendo. Yo le digo, hay que averiguar tal cosa y pum, ella se me bota a hacerlo. ¿Me entiende? Ella no lo cuestiona, ella se pone a hacerlo. Amén. Y eso es lo que nos ha permitido entrar, avanzar, estar. Por eso está muy cerca. Amén. Así que yo quiero que en esta mañana usted cierre sus ojos. Voy a ministrar, voy a soltar una palabra, voy a orar por todos ustedes. Vamos a soltar esta palabra. Yo quiero que usted comience a recibir, usted que está ahí conectado. Yo sé que esta palabra tiene que llegar a su vida, porque algo que a mí me impresionó de lo que la hermana estaba diciendo, de lo que Dios estaba diciendo a través de su boca, es que de alguna manera nos estamos dando cuenta que primero Pablo es un perseguidor, ¿cierto? Pablo comienza siendo un perseguidor. Pablo comienza persiguiendo la iglesia, pero Pablo termina ayudando a hacer la iglesia. Él se convirtió en lo que comenzó a atacar. Yo no sé si usted la está agarrando. Por eso yo le digo a usted que a mí no me gustan los discursos llenos de odio. Porque lo que la persona persigue tiene que tener cuidado de no convertirse en eso. Por eso yo prefiero perseguir a Cristo para convertirme, hijo. Y Pablo persiguió la iglesia, pero termina convirtiéndose, transformándose en lo que persiguió. Y realmente, hermanos, usted tiene que entender que cuando tú te quedas en el pasado, cuando tú te quedas con las cosas del pasado, con la gente del pasado, no puedes entrar en la misma dimensión de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y deja tu parentela. Y hoy vengo a decirte en esta mañana, tienes que dejarlo. Porque Dios ha seguido insistiendo una y otra vez. Y yo creo que nosotros debemos preguntarnos en qué momento se acaba la persistencia y empieza la terquedad de hacer algo. No puede confundir las dos cosas. Así que cierre sus ojos, vamos a trabajar. Vamos a comenzar a ministrar. Yo quiero que usted cierre sus ojos. ¿Por qué? Porque es necesario que usted no se distraiga. Es necesario que usted en esta mañana comience a recibir lo que va a ser soltado. Así que vamos a orar todos juntos, porque declaramos que vamos a comenzar y vamos a seguir caminando y avanzando con fe, porque nuestro pasado Dios ya lo redimió. Dios redimió el pasado. Dios ha redimido el pasado. El pasado no tiene injerencia aquí. Recordamos las maravillas de Dios, y lo que Dios hizo lo seguirá haciendo en el aquí y en el ahora. Yo no puedo creer por ustedes, pero ustedes pueden caminar ahí con su certeza.
Así que Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora nos presentamos en tu presencia, Señor, con corazones abiertos, reconociendo que solo tú eres Dios para nosotros, reconociendo que solo tu poder tiene la capacidad de restaurar completamente la vida del ser humano, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú lo puedes hacer, amado Señor. Así que damos gracias, Señor, por esta palabra que está siendo soltada, Señor. Amada iglesia, tenemos que entender que Dios sigue haciendo, sigue produciendo sobre nosotros, sigue avanzando sobre nosotros, y nosotros no podemos recibir menos de lo que Dios ha hecho. Así que Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que necesitamos avanzar, Señor. Necesitamos, Señor, tu poder tiene la capacidad para restaurar completamente lo que el ser humano no puede hacer. Tu palabra tiene la capacidad de restaurar completamente la vida de nosotros, Señor. Así que Padre, hoy levantamos nuestra voz como iglesia, Señor. Hoy la levantamos como pueblo redimido, como hijos e hijas colombianos, Señor, como hermanos en Cristo con todas las naciones que están conectadas en esta hora, Señor. Nos levantamos a una sola voz, como hijos, como hijas, levantados por el poder de la sangre del Cordero. Y declaramos que cada cadena, toda cadena del pasado se rompe ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy cancelamos toda atadura emocional, Señor. Hoy anulamos toda memoria de condenación. Hoy, Señor, derribamos fortalezas mentales construidas por años de dolor, de culpa, de vergüenza y de fracaso, Señor. Así que Padre, hoy declaramos, Señor, esa victoria, Padre. Hay personas aquí, Señor, que físicamente avanzaron, pero emocionalmente siguen atrapadas en Egipto, Señor. Todavía escuchan voces antiguas, todavía luchan con heridas no sanadas, Señor. Todavía cargan con recuerdos que le roban la paz. Pero hoy, Señor, hoy, diga conmigo, iglesia, hoy, por el poder del Espíritu Santo, declaramos a una sola voz: libertad, libertad, libertad sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra casa. Declaramos libertad por el poder de la palabra. Así como abriste el mar rojo delante de Israel, Señor, abre hoy. ¿Con quién estoy orando? Abre hoy caminos sobrenaturales delante de nosotros, tu pueblo redimido. Amén. Amado Señor, yo declaro esta palabra con el pueblo, Señor. Arranca de nosotros toda nostalgia espiritual por aquello donde tú ya nos sacaste, Señor. Que nunca más deseemos las ollas de Egipto, Señor. Que nunca más tengamos el corazón en Sodoma, Señor. Que nunca más miremos atrás deseando aquello que tú ya juzgaste, de lo cual tú nos liberaste, Señor. Hoy profetizo sobre este pueblo, Señor. Hoy me levanto con una voz profética, Señor. Hoy me levanto como intercesor, Padre Santo. Hoy me levanto, Padre Santo, en la brecha, Padre Santo. Hoy me pongo en esta brecha, Señor. Hoy profetizo sobre tu pueblo y quiero profetizar que comienza una nueva temporada espiritual para el que está creyendo esta palabra. Para el que está creyendo esta palabra, se levanta una nueva temporada espiritual sobre esta casa, sobre este pueblo, Señor. Declaro en el nombre de Cristo Jesús rompimiento de cadenas generacionales, rompimiento de pactos del pasado, pero vienen rompimientos de ciclos repetitivos, Señor. Rompimiento de opresión mental, Padre Santo, pero también viene rompimiento de la culpa. Hay gente que se ha sentido culpable por cosas que ha hecho en el pasado, pero ahora viene el Espíritu de Dios a traer un rompimiento de la culpa. Ahora mismo se rompe la culpa, rompimiento de acusación, rompimiento de estancamiento espiritual. Así que entras en una nueva temporada. Vienen a abrirse en puertas de trabajo. Tú que estás frustrado, tú que estás frustrada porque no se abren lo que necesitas, tienes que entender con fe que se va a abrir una nueva temporada, porque se rompe el estancamiento espiritual.
¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Yo creo esa palabra. Viene rompimiento, ya está el rompimiento de todo estancamiento espiritual, pero también viene rompimiento en toda área financiera. En el nombre de Cristo Jesús se rompe toda voz del infierno ahora mismo que ha estado recorriendo la mente del pueblo de Dios. Se rompe toda voz del infierno que ha estado recordándole al pueblo quienes eran antes en Cristo. Pero nosotros entendemos lo que somos en Cristo ahora, porque tu palabra dice, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que yo declaro esta palabra. Hoy declaramos que la vieja naturaleza pierde autoridad sobre nosotros, sobre esta casa pierde autoridad. Padre, sana memoria, Señor, sana trauma, Señor, sana rechazo, sana los rechazos, Señor, sana los abandonos, Padre Santo, sana las tradiciones, Señor, sana los dolores ocultos que nadie conoce, Señor, sánalo, Padre Santo. Que tu aceite descienda sobre las arenas, que tu aceite descienda sobre las casas, que tu aceite descienda sobre la casa, que tu aceite descienda sobre los hijos, que tu aceite descienda sobre los nietos, que tu aceite descienda sobre Colombia, que tu aceite descienda sobre Granada, que tu aceite descienda sobre Villavicencio, que sea tu palabra, Señor, establecida, que tu aceite descienda sobre nosotros, sobre aguas profundas del alma, Padre Santo. Espíritu Santo, entra donde nadie puede entrar, toca el corazón más duro en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, entra donde nadie puede entrar, toca lo que ningún hombre puede tocar, restaura lo que parecía destruido. Espíritu Santo, levanta, esta palabra es para alguien, levanta al que se siente caído. Aquí hay alguien que se ha sentido caído y el Señor viene a decirte en esta mañana que Él te levanta, te levanta, te levanta, te levanta en el nombre de Cristo. Padre Santo, fortalece al que se siente acusado, Señor, pero yo te pido, yo te ruego, yo te imploro, yo te pido, Señor, que renueves al que perdió la fuerza, Señor. Yo puedo ver a alguien, yo puedo ver gente que ha perdido la fuerza, yo puedo ver gente que está en crisis, Señor, pero porque ha perdido la fuerza, Padre Santo. Así que te pido, Padre Santo, renueva al que perdió la fuerza, Señor. Hoy profetizo que donde hubo lágrimas habrá aceite de alegría, habrá aceite de alegría. Donde hubo ruina habrá restauración, donde hubo culpa habrá libertad, Señor. Donde hubo vergüenza, Señor, habrá honra. Donde hubo aborto espiritual, Señor, vendrá restauración. Donde hubo aborto, Señor, vendrá la vida, Señor, porque lo que el enemigo quiso abortar, viene nuevo luz, viene luz para parir en el nombre de Cristo Jesús. Donde hubo vergüenza, Señor, habrá honra. Donde hubo muerte espiritual, vuelve a soplar aliento de vida, vuelve a soplar aliento de vida, Espíritu Santo. Señor, levanta una generación que no vive de recuerdos espirituales, sino de recuerdos frescos contigo, Señor. Trae maná nuevo. Diga conmigo, Espíritu Santo, trae maná, trae maná. Iglesia, tú que estás ahí conectada, dile al Señor ahí donde tú estás en tu casa, dile, Señor, trae maná nuevo, Señor. Dile al Señor, trae fuego nuevo. Dile al Señor, trae hambre nueva, hambre nueva. Dile, Señor, trae pasión nueva, Señor. Pero también dígale al Señor ahí, trae revelación nueva, trae revelación nueva. Que tu iglesia vuelva a enamorarse de tu presencia, Señor. Padre, hoy declaramos que el mismo Dios que abrió el mar, que derribó a Jericó y que levantó a Cristo de entre los muertos, sigue caminando con nosotros, sigue caminando con esta iglesia, sigue caminando con el que cree. Tú no nos has abandonado, Señor. Tú no nos has soltado. Tú no te olvidaste de nosotros. Tú no te olvidaste de la promesa que me diste para mi casa, para mis hermanos, para mi madre, para toda mi generación, Señor. No lo has hecho, Señor. Y aunque el pasado intentó destruirnos, Señor, tu gracia nos sostuvo, Señor. Por eso hoy nos levantamos en fe y declaramos lo siguiente. Iglesia, declare conmigo esta palabra. Declare conmigo esta palabra. Levántese en fe y declare conmigo. Diga, avanzamos, creemos, conquistamos, seremos, entraremos en el propósito eterno de Dios. Amén.
Yo declaro esta palabra, Señor. Yo la creo, Señor. Declaro que este pueblo, Señor, no se quedará detenido en el desierto. Granada no se quedará detenido. Esta congregación no se quedará detenida, Padre Santo. Declaro que cruzarán al otro lado, Señor. Declaro que verán cumplimiento de la promesa. Declaro cielos abiertos sobre sus vidas, sobre sus hijos. Declaro tiempo de restauración. Declaro tiempo de aceleración espiritual. Declaro puertas que se abren. Declaro cadenas que caen. Declaro restauración familiar. Declaro libertad espiritual sobre la casa, Señor. Declaro, Señor, crecimiento espiritual. Declaro una nueva unción sobre este pueblo, Señor. Una nueva unción sobre este pueblo. Así como Isaías profetizó, Señor. Aquí yo hago cosa nueva, dice tu palabra. Aquí yo hago cosa nueva. El Señor seguirá haciendo cosa nueva sobre esta casa. Seguirá haciendo cosa nueva para Villavicencio. Seguirá haciendo cosa nueva para Granada. Seguirá haciendo cosa nueva para Colombia. Porque tú gobiernas, Señor. Así como Isaías lo está profetizando, este pueblo se une a esa palabra profética. He aquí yo hago cosa nueva. Hoy creemos que ya comenzó, que se estableció, Señor. Gracias porque nuestro pasado no tiene la última palabra. Tu gracia tiene la última palabra, Señor. Tu gracia tiene la última palabra. Gracias, Señor, porque en mi vida no tuvo la última palabra los hombres. En mi vida tiene la última palabra tu palabra. Tu voz es la única que tiene la última palabra para mí, Señor. Así que así lo declaramos, Padre Santo. Así vamos a declarar, Señor. Vamos a repartir la Santa Cena rápidamente, iglesia. Iglesia, usted no se desconecte, siga orando. Tú que estás ahí conectado, Padre Santo, eterno, poderoso Rey, Señor, cruzamos al otro lado, Padre Santo. Nos establecemos en esta palabra. Ya no miraremos, ya no nos cuestionaremos, Señor. Caminaremos. Si tú hablaste, tú cumpliste. Si tú hablaste, cumplirás. Mi trabajo es creer, Señor. Yo no soy motivador, Señor. Yo vengo aquí a soltar una palabra, Señor, para aquel que la quiera agarrar, Señor, para aquel que la quiere tomar, para aquel que la quiere creer. Yo vengo a hablarle a ese que tiene fe. Yo vengo a hablarle a ese que es loco en la fe. Yo vengo a decirle a ese que cree en Dios, al mismo Dios que abrió el mar en dos, al mismo Dios que le abrió a Abraham. Vengo a hablarle a ese que cree esto. Yo vengo a decirle que yo necesito caminar con gente de poder, con gente. Necesitamos caminar con fe. Necesitamos levantarnos en esta mañana para declarar lo que Dios ha establecido sobre esta ciudad, lo que ha establecido sobre tu casa, sobre esta casa, sobre tu casa, sobre tus hijos. Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Somos una casa de generaciones. Somos una casa de poder. Somos una casa edificadora. Somos una casa que trabajamos para levantar ministerio sano para Cristo Jesús. Esta casa le pertenece al Señor. Este ministerio es de Cristo Jesús. Estas ovejas son tuyas, Señor. Tu pueblo, tu iglesia, pagaste el precio, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Levanta, Señor, al que se siente caído, Señor. Levanta al que siente caído. Levanta, Señor, ahora mismo, Señor. Tú no estás en esta mañana por casualidad, varón, varona. Tú no te conectaste a esta en vivo por casualidad. Tú estás aquí por destino. Tú estás aquí por propósito eterno. Tú estás aquí por oración. Tú estás aquí porque otro intercedió. Amén. Así que recuerda lo que Dios te recordó hoy. Dios te dijo: no te quedes en el pasado. 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 No te quedes en el pasado, iglesia. No te quedes en el pasado, iglesia. Levántate. Levántate, iglesia. Levántate, porque estás llamada a hacer cosas extraordinarias. Tu fe no puede depender si hay o no hay. Tu fe no puede depender si tiene o no tiene. Tu fe depende en tener los ojos puestos en aquel que habló, en aquel que habló, en aquel que habló. Tu fe está en aquel que habló, y el que habló es tu papá.
Tu papá habló, tu padre ordenó y los hijos obedecemos. Así que Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, presentes. Pero también te damos gracias por cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Y vamos a compartir juntos, Señor, como un pueblo unido, Señor. Como un pueblo, Señor, que clama a una sola voz. Como el mismo pueblo que se unió para hacer sonar las trompetas, para que los muros de Jericó cayeran, Señor. Así que ahora mismo, Señor, te pedimos perdón, Señor, por cada palabra, por cada acción, por cada pensamiento que hemos tenido que ha ido en contra de tu voluntad, Señor. Y de esta manera, Señor, podemos comer de tu carne. De esta manera, pidiendo perdón, Señor, podemos beber de tu sangre dignamente, Señor. Dignamente, Señor. Así que declaro, Señor, que nos hacemos uno contigo bajo el pacto de Juan 6:56, según el orden sacerdotal de Melquisedec, Señor. Melquisedec sacó pan y vino para bendecir a Abraham. Así que declaramos, Señor, que esta es tu carne y la comemos dignamente. Coma de la carne, iglesia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, declaramos que esta es tu sangre, Señor, que nos trae vida y nos la trae en abundancia, Señor. Tu sangre, Señor, produce sobre nosotros ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Manantiales de agua viva, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bebemos de tu sangre, Señor. Así que declaramos, Señor, que hecho está, Señor. Hemos hecho lo que tú pediste, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Y la iglesia dice, amén. Hemos orado en el nombre de Cristo. Si va a aplaudir, aplauda fuertemente. Amada iglesia, yo quiero que usted ahí donde está reciba esta palabra. Yo quiero que usted entienda lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿Lo suelto o no lo suelto? Mientras venía viajando, el Señor me dijo, voy a traer los hijos de Claudia. Yo le dije, ok, Señor. Me dijo, ellos representarán lo nuevo para el ministerio. Así que yo los bendigo. Usted no está aquí por estar. Yo no manipulo a nadie. Tú no estás aquí por estar. Tú tampoco estás aquí por estar. Pero ustedes de alguna manera motivan mi fe. Porque Dios me habló y cumplió. En las pequeñas cosas Dios hace las cosas. Amén. Desde el primer momento que yo entré a sus casas o a su casa, sabía que Dios estaba haciendo la obra en ustedes. En esas habitaciones, escuchando a este pastor loco, hablando de cosas locas. Amén. Pero yo sé que ustedes están llamados a hacer cosas grandes. Así que si se siente estancado, no se sienta estancado. Dios está probando su corazón. Dios le está probando su corazón. Así que resista, sea fuerte. Dios está probando tu corazón. Amén. Porque lo que soltaste sabías que tenías que soltarlo para entrar en lo nuevo. Y nunca te quedes pensando en la cama si volver, porque sería volver a la olla donde habría carne, pero te tenían esclavizado. Estás hecho para cosas más grandes. Nunca te quedes pensando si vas a volver o si vas a poder salir adelante sin esa ayuda. Yo te profetizo hoy que vas a salir adelante. Se te abrirán puertas.
por obediencia. Yo sé que es soltar y sé lo que duele, pero no te quedes pensando ahí. Amén. No te quedes pensando en lo que antes tenías en los bolsillos y hoy no tienes, o la cantidad que tenías y la menos cantidad que tienes hoy. Dios está probando el corazón, y cuando Dios prueba el corazón es porque Él seguirá haciendo cosas extraordinarias. Créelo, estás hecho para cosas grandes. Amén. Estás hecho para cosas grandes. Así que yo ahora, en el nombre de Cristo, anulo toda palabra contraria que te haya soltado tu autoridad. Y tú sabes de quién estoy hablando. Cada palabra maldiciente yo la corto ahora mismo. Cada palabra de grosería yo la corto ahora mismo. Cada palabra que te hizo sentir mal y que no valías, la corto ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Y te introduzco en la paternidad de Dios. Amén. No busques en el hombre lo que solo puedes encontrar en Dios. Amén. Así que adelante, porque tu pasado fue redimido y lo único que existe es aquí y tú ahora. Y como le dijo a Marta Jesús, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Camina sin mirar atrás. Amén. Y muestra con hechos que sí puedes. Amén. Así que bendigo a todos los que están ahí conectados. Y les doy una gran bendición a todos ustedes. Compartan el link, bendigan el link, compártalo con otros y apóyenos dejándonos un me gusta en esta página. Amén. También en la página de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Amén. Bendíganos también ahí. Amén. Así que si usted quiere bendecir esta casa, lo puede hacer a través de la cuenta Sneki en Colombia. Ahí le salen los anuncios. Si usted quiere bendecir la casa y está fuera de Colombia, comuníquese al más 57310 más 57320 y le daremos las indicaciones por el WhatsApp para que lo haga por Western Junior. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes. Shalom, shalom.